Hola, muy buenos días. Somos Herlin Pérez Yulaine González. y hoy les vamos a hablar sobre movimiento en caída libre. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Y qué factores pueden afectar este fenómeno? Además, haremos algunos experimentos caseros para que entiendan pues un poco mejor sobre el tema. A continuación, les vamos a dar un poco de teoría sobre el movimiento en caída libre. Caída libre es un fenómeno natural que ocurre cuando un objeto cae al suelo bajo la única influencia de la gravedad, sin que ninguna otra fuerza externa, como la resistencia del aire, afecte su movimiento. Para entender cómo funciona la caída libre, es importante descomponer lo que sucede en términos simples. La razón por la que los objetos caen más rápido a medida que pasan los segundos es porque la gravedad tira de ellos de manera constante. No se mueven con una velocidad constante desde el principio, más bien comienzan despacio y luego se aceleran. La velocidad aumenta con cada instante que pasa. Esto es lo que llamamos aceleración. En la Tierra, esa aceleración es la misma para cualquier objeto, lo que significa que un martillo y una pluma caerían al mismo ritmo si estuvieran en un ambiente sin aire. Caída libre. Uno de los conceptos más usados en la física es el de caída libre. Quédate y te contamos de qué se trata. La caída libre es un movimiento en el que se deja caer un objeto desde cierta altura y mientras éste cae no existe ninguna resistencia o elemento que se aparezca en su camino para interrumpirlo. Por eso se llama libre. Además, se considera un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. No solo porque los objetos caen como siguiendo una línea recta verticalmente, sino también porque la aceleración del objeto es constante, es decir, que mantiene los mismos valores mientras cae. Por ejemplo, esta pelota de fútbol que se encuentra en el último piso de un edificio de 100 metros tiene una velocidad igual a 0, porque está en reposo. Pero supongamos que se cae. Al descender su velocidad cambiará, ya no será igual a 0, y la aceleración que alcance será la misma a los 70 metros, 30 metros o 10 metros del suelo. A eso nos referimos con uniforme. Si aún no tienes clara la diferencia entre velocidad y aceleración, te invitamos a ver el video que encuentras aquí abajo en la descripción. Sigamos. Según la física, todos los cuerpos, sin importar su peso y tamaño, caen en el vacío al mismo tiempo. Entonces, si dejas caer un balón de fútbol y una moneda desde un quinto piso, los dos entrarán en contacto con el suelo a la vez. Pero, ¿qué pasa si realizas el mismo ejercicio con una moneda y una hoja de papel? La moneda caerá rápidamente, mientras la hoja empezará a descender moviéndose de lado a lado y seguramente llegará más tarde. Esto sucede porque al tener una superficie más amplia, está más propensa a rozar con el aire, que en pocas palabras genera una fricción y hace que los objetos se retrasen al caer. Afortunadamente, a la hora de calcular la caída libre, no se tiene en cuenta la resistencia del aire. Lo que sí importa es la altura desde la que se deja caer el cuerpo, la cual siempre se mide en metros, el tiempo que se tarda en caer, que se mide en segundos, la aceleración que el objeto adquiere durante la caída, medida en metros por segundo al cuadrado, la posición final, que también se mide en metros, la velocidad final, que se mide en metros por segundo y prácticamente es la velocidad con la que el objeto impacta el suelo. Y por último, está el valor de la aceleración de la gravedad. Aquí quiero que hagamos una pausa porque este punto es muy importante. La razón por la que todos los cuerpos que caen lo hacen de forma vertical hacia el suelo es porque existe una fuerza llamada gravedad, que atrae todos los cuerpos hacia el centro de la Tierra.
esa misma fuerza es la encargada de mantener nuestros pies pegados al suelo cuando caminamos, por ejemplo. Eso significa que siempre que alguien quiera calcular algún valor en caída libre, puede ser la velocidad con la que cae el objeto, el tiempo que tarda en caer o la velocidad con la que impacta el suelo, es importantísimo tener en cuenta el valor de la aceleración de la gravedad, que en nuestro planeta equivale a 9,8 metros por segundo al cuadrado, aunque a veces se aproxima a 10. En resumen, todos los objetos que caen libremente en la Tierra aumentan su velocidad hacia abajo con una aceleración de 9,8 metros por segundo al cuadrado. En nuestro sitio web edu.gcfglobal.org te contamos un poco más sobre este valor y cómo cambia en otros planetas. ¿Sabías que? Hay un dicho popular que dice que el físico italiano Galileo Galilei subió a la Torre de Pisa para dejar caer varios objetos y explicar la teoría de Aristóteles, quien decía que la velocidad de un cuerpo en caída libre dependía de qué tan pesado era. Sin embargo, de este experimento no hay prueba alguna. Lo que sí demostró Galileo en 1603, usando una rampa y dos bolas, una más pesada que la otra, es que, sin importar sus densidades, ambas aceleraban igual y llegaban al mismo tiempo. Además, entre más inclinara la rampa, su aceleración aumentaba. Por eso lo llaman el héroe de la caída libre. Llegó el momento de hacer... En el mundo real solemos ver que los objetos más ligeros, como una pluma, una hoja, caen más lentamente que algo más pesado, como una piedra. Esto es porque en la vida cotidiana, además de la gravedad, el aire que rodea los objetos también influye en cómo caen. La resistencia del aire actúa como un freno ralentizando especialmente a los objetos que tienen una mayor superficie o que son más ligeros. Sin embargo, en un vacío donde no hay aire, esta resistencia desaparece y todos los objetos caen del mismo ritmo. Imagina que estás en lo alto de una montaña o de un edificio y sueltas una piedra. Desde el momento en que la sueltas, la gravedad es una fuerza invisible que atrae todo hacia el centro de la Tierra. Esta fuerza hace que la piedra comience a moverse hacia abajo, aumentando su velocidad de manera constante. Lo interesante es que no importa si la piedra es grande, pequeña, pesada, ligera, si no hay aire ni otra fuerza presente, todos los objetos caen a la misma velocidad. Un experimento famoso que ilustra esto fue realizado por alguien muy importante, por Galileo Galilei, sí, un científico italiano del siglo XVII. Según una leyenda, él subió a la Torre Pisa y dejó caer dos pelotas de diferentes pesos. Sorprendentemente, las pelotas tocaron el suelo al mismo tiempo. Esto fue una revelación para la época, ya que muchos pensaban que los objetos más pesados caían más rápido. Este experimento ayudó a demostrar que en la caída libre, sin la interferencia de otras fuerzas, la masa del objeto no afecta su velocidad de caída. Esto es algo tan increíble que en la Luna, sí, en la Luna se realizó un experimento similar durante la misión del Apolo 15. Eso fue por allá en los años 1971. El astronauta David Scott dejó caer un martillo y una pluma. Sí, un martillo y una pluma al mismo tiempo. Esto fue en la superficie lunar, donde no hay nada de atmósfera. Increíblemente, ambos objetos llegaron al suelo al mismo tiempo,
confirmando una vez más la idea de que en la caída libre los objetos caen de manera uniforme sin importar su peso. Dios, qué bacano, ¿no? Bueno, el concepto de la caída libre es esencial para entender cómo funcionan las fuerzas en el universo. Este principio es una parte fundamental de la física, y aunque en la Tierra la resistencia del aire afecta a muchos objetos que vemos caer en un ambiente sin aire, como el espacio o en simulaciones en laboratorios, todos los objetos caen igual. Esto nos enseña que la gravedad es una fuerza constante y universal que afecta todo de la misma manera, sin discriminar entre objetos grandes o pequeños, obviamente, sí. Así la caída libre no es simplemente un objeto cayendo al suelo. Es un fenómeno fascinante que nos permite ver las fuerzas de la naturaleza en acción y nos ayudan a comprender mejor cómo funciona el mundo que nos rodea. A continuación, una ecuación básica donde estaremos explicando el fenómeno en caída libre. E igual un medio gt al cuadrado, donde d es la distancia, la g nos representa la aceleración de la gravedad, y la t es el tiempo en caída en tierra. La aceleración de la gravedad pues manejamos, es constante, o sea, siempre la manejamos y es menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. Nuestra velocidad inicial siempre es 0 y nuestra gravedad siempre va a ser constante, como lo decimos acá. Gran filósofo Aristóteles pensaba que los cuerpos pesados caían proporcionalmente más a prisa que los más ligeros. El mundo necesitó casi 2000 años para que alguien desafiara las enseñanzas científicas de Aristóteles. En el año 1590, Galileo, reflexionando sobre la cuestión de la caída de los cuerpos, mostró que, contra lo que Aristóteles afirmaba, los cuerpos caen al mismo tiempo sin importar su tamaño o peso, salvando los efectos de rozamiento del aire. No parece cierto que Galileo llegara a esta conclusión lanzando objetos desde la torre inclinada de Pisa, tal y como se ha creído popularmente, sino que usó planos inclinados que le permitieron una medida más precisa de los tiempos de caída. También encontró la ley de aceleración uniforme que rige la caída y reconoció la trayectoria parabólica que siguen los proyectiles. El principio de que todos los objetos caen con la misma aceleración se puede mostrar de varias maneras. Veamos el siguiente experimento. Tenemos una placa de aluminio y sobre ella colocaremos dos piedras de diferentes masas. La placa de aluminio nos sirve para poder dejarlas caer al mismo tiempo y apreciar que ninguna se separa de la placa de aluminio. El problema aquí es el aire, puesto que juega un papel muy importante. Incluso la fricción del aire hace que unos objetos se retrasen lentamente al caer. Este retraso aumenta mientras mayor sea la altura desde donde caiga el cuerpo y será pronunciado cuanto más ligero sea el objeto, como una pluma o una hoja que se deja caer a la vez. Debido a su gran superficie, una pluma o una hoja revolotean hasta el suelo, siendo detenida por la gran cantidad de aire que debe ser empujada a un lado para dejarla pasar. En un experimento de caída libre, se dejó caer una bola pequeña de acero desde diferentes posiciones fijas y, para cada una de las distancias, se determina el tiempo de caída. Aquí tenemos los datos registrados para la caída libre de una bola de acero. Para ver cómo está relacionado el tiempo con la distancia recorrida, graficaremos los datos obtenidos.
Como vemos, la gráfica demuestra que el desplazamiento es proporcional al tiempo al cuadrado. Reemplazando el signo de proporcionalidad por el signo de igual e introduciendo una constante, obtenemos que el desplazamiento es igual a la constante por el tiempo al cuadrado. Despejando la constante, tenemos que esta es directamente proporcional al desplazamiento e inversamente proporcional al cuadrado del tiempo. Utilizando los valores obtenidos, vemos que la constante K tiene el valor de 4.895 metros sobre segundo cuadrado, la cual es un medio de 9.79 metros sobre segundo cuadrado. Sabemos que la aceleración con la que caen los objetos es de 9.79 metros sobre segundo cuadrado. En ingeniería, los ingenieros utilizan principios de caída libre. Al diseñar vehículos especiales, deben considerar cómo los objetos se comportan al entrar en la atmósfera terrestre y cómo la gravedad influye en su descenso. El movimiento de caída libre es un fenómeno fascinante que se puede observar en la vida cotidiana, desde la caída de los objetos comunes hasta aplicaciones en deportes y tecnologías. Entender cómo funciona la gravedad y la caída libre nos ayuda a comprender mejor el mundo que nos rodea. Son tecnológicas de ingeniería de los cohetes. Los ingenieros deben considerar el movimiento en caída libre al diseñar cohetes. Durante el lanzamiento y reentrada deben calcular cómo la gravedad y la resistencia del aire afectarán el viaje del cohete. Otra parte, los sistemas de seguridad. Los sistemas de seguridad en edificios, como los paracaídas de seguridad en ascensores, utilizan principios de caída libre para garantizar a las personas que puedan evacuar de manera segura en caso de emergencia. Otro ejemplo cotidiano podría ser el paracaidismo. Cuando un paracaidista salta de un avión, inicialmente experimenta caída libre durante los primeros segundos. Acelera hacia el suelo. Sin embargo, a medida que la resistencia del aire aumenta, eventualmente alcanzará una velocidad constante, conocida como velocidad terminal. Esto significa que después de un tiempo caerá a una velocidad fija y no seguirá acelerando. Otro experimento también podría ser uno que realizó Galileo Galilei, en el que dejaba caer bolas de diferentes masas desde la Torre Pisa, donde observó que en ausencia de la resistencia del aire, ambas bolas tocaban el suelo al mismo tiempo. Este experimento demostró que la gravedad actúa de la misma manera sobre todos los objetos. La forma de un objeto afecta cómo se mueve a través del aire. Un objeto con una superficie más grande, como un paracaídas quizás, experimentará más resistencia, lo que ralentiza su caída. En cambio, un objeto aerodinámico caerá mucho más rápido. Ahora te voy a hablar sobre los efectos de la gravedad en diferentes planetas. La gravedad no es la misma en todos los planetas. Por ejemplo, en la Luna la gravedad es aproximadamente una sexta parte de la Tierra. Una sexta parte de lo que es en la Tierra es muy significativo ya. Entonces, esto significa que un objeto caerá mucho más lento en la Luna que en la Tierra. Este concepto se puede ilustrar con experimentos como el famoso salto de astronauta en la Luna, donde se observó que al saltar más alto, ellos cayeron mucho más lento. Aplicación en la vida cotidiana sobre la caída libre. En deportes como el salto de altura o el salto de longitud, entender el movimiento en caída libre es crucial para los atletas. La técnica de salto se basa en cómo el cuerpo se mueve bajo la influencia de la gravedad. En seguridad, en el diseño de paracaídas, se considera el movimiento en caída libre para asegurar que el paracaidista pueda aterrizar de manera segura. La resistencia del aire es fundamental para reducir la velocidad de caída. La caída libre en la naturaleza. Bueno, un claro ejemplo que hay es la lluvia. Porque mira, las gotas de lluvia caen a la tierra debido a la gravedad. Al principio pueden acelerar, pero eventualmente alcanzan una velocidad terminal que les impide caer más rápido. Otro ejemplo serían cuando las frutas caen. Sí,
¿Por qué? Cuando una fruta madura se desprende de un árbol, cae al suelo. La velocidad y el impacto dependen de la altura desde la que cae y su forma. También hay varios experimentos interesantes de caída de objetos. Por ejemplo, puedes realizar un experimento simple dejando caer diferentes objetos. Una bola, una pelota, una hoja de papel, una pluma, un lapicero. Puede ser de la misma altura y observar cómo caen. Esto ilustra la importancia de la resistencia del aire. A continuación, un video explicativo de Isaac Newton. Fundamental la caída libre porque en la física tiene muchísimas aplicaciones prácticas en diversas áreas. Por ejemplo, desde la ingeniería hasta los deportes. Comprender cómo funciona la gravedad y cómo los objetos interactúan con ella nos ayuda a navegar y entender mejor nuestro entorno. Además, los experimentos simples pueden llegar a ilustrar estos principios de manera clara, efectiva y divertida. Experimento. Sí, tengo dos objetos acá y son de diferentes masas, pero se van a lanzar de la misma altura. Aunque los objetos tienen diferentes masas, deberían caer al mismo tiempo si no hay resistencia al aire. Se pudo comparar o observar que cayeron, pero el cuaderno llegó de primero o cayó de primero mayor velocidad. porque su masa es más pesada que esta. Entonces, la gravedad va a ejercer con más fuerza en el cuaderno. Velocidad y tiempo. Cuando un objeto cae, su velocidad aumenta con el tiempo. Al principio, el objeto comienza desde el reposo y a medida que cae, su velocidad se incrementa. Si no hubiera resistencia del aire, seguiría acelerando hasta impactar con el suelo. Ejemplos prácticos. Un clásico ejemplo es la caída de la manzana de un árbol. Al soltarla, la manzana caerá al suelo acelerando constantemente debido a la gravedad. Este fenómeno se relaciona con la famosa historia de Isaac Newton. Lanzar dos objetos de diferentes masas, pero obvio, ahora con una hoja de papel y una pelotica de papel. Bueno, aquí se basa más que todo en la resistencia del aire, que afecta la velocidad de caída. Ahora, por favor.
Como podrán ver, al comparar esto, la hoja de papel fue la última en caer, ya que su masa es muy poca y la masa de la pelota es mucha mayor que la de la hoja de papel. Entonces, por tal motivo, donde se ejerce más la gravedad es en la bola de papel. Bueno, resumiendo los puntos claves aprendidos sobre el movimiento de caída libre. Vimos que la gravedad constante, la masa no afecta la caída libre, pero la resistencia al aire sí. También realizamos varios experimentos para probar estas ideas. Nosotros utilizamos el flexómetro, una bola de plástico, una de papel Una hoja y una hoja. y un cuaderno. Gracias por acompañarnos en este experimento. Esperamos que hayan aprendido algo nuevo sobre la caída libre. Hasta la próxima. Chao. ¡Atención! Gracias por su atención.